Saludos cordiales, estimados alumnos. De esta manera estamos comenzando una clase más de la asignatura Filosofía de la Historia de la carrera de Filosofía. En esta ocasión, en esta clase, vamos a dar inicio a la unidad 3, donde el tema es el problema de la filosofía de la historia y la teoría de la civilización. Dentro de esta unidad vamos a estar hablando sobre el problema de la filosofía de la historia. Específicamente vamos a hablar sobre este tema que es muy interesante, por cierto, para poder comprender más sobre la filosofía de la historia. Bien, para un científico lo importante, lo único digno de ser considerado es la verdad o el error de las teorías. Y conforme a este criterio puede despreciar y desprecia las que no le parecen verdaderas, borrándolas del cuadro de lo atendible. En este caso, en filosofía de la historia, un providencialista rechazará y estimará como nulas las doctrinas de un racionalista o las de un positivista o viceversa. Pero ni uno ni otro podrán evitar que las doctrinas contrarias influyan en grupos numerosos de hombres y les guíen en no pocas cosas de su vida. En la esfera de la filosofía de la historia se ha producido en los últimos años y como consecuencia de las discusiones que la cuestión en su concepto mismo promovía, una determinación bastante concreta de sus factores y un esclarecimiento de las diferentes ideas que a ella se refieren. Un libro cualquiera de historia, si es puramente narrativo, si se limita o consignar hechos, aunque abrace la totalidad de las esferas de vida de un pueblo, incluso la historia de su pensamiento en los diversos órdenes de las ciencias y de las cuestiones humanas, no es un libro de filosofía de la historia. Puede escribirlo un historiador que no crea en la posibilidad de esa ciencia o que la considere ajena a su misión profesional, y con ella no hará traición a su idea en este respecto. En términos generales, entonces, podemos afirmar, por el contrario, que toda generalización de hechos, mientras no pase de generalización y por muy abstracta que sea, no es filosofía. Lo que de ella resulta son siempre hechos muy generales, muy comprensivos, pero hechos al fin. Las mismas leyes de estos, o sea, la línea de su dirección dominante, es un periodo más o menos largo. Son hechos también, aunque abstraídos. Dicen el camino y la orientación de sucesos individuales, pero no los explica filosóficamente. O, para precisar mejor el concepto, metafísicamente. También vamos a ver sobre la filosofía de la historia y la historia de la filosofía, las diferencias que existen entre ambas ciencias. Toda explicación de los hechos no es explicación filosófica. Desde luego, no es la de sus causas inmediatas o mediatas históricas, es decir, la determinación de su porqué temporal, de sus precedentes, de sus motivos de aparición y ejecución, de su necesidad en un momento dado. Nadie diría que es filosófica la explicación del fracaso de la Armada Invencible, que está toda ella en hechos bien concretos y de los más históricos del mundo. Y sin embargo, otras muchas explicaciones análogas de hechos humanos más o menos importantes y llenos de consecuencias que se aprecian todavía con manifiesta equivocación como filosóficas.
la explicación de la cultura y del genio griegos como una consecuencia de los precedentes orientales, de las influencias recibidas y del medio geográfico en que se vivió aquel pueblo, no lo es tampoco. Se mueve toda ella dentro de causas temporales y en terreno puramente histórico, por muy vasta y general que sea su comprensión de innumerables hechos concretos. Para que la explicación tome carácter de filosófica es preciso que considere causas no temporales sino permanentes y encaje los hechos dentro de una impulsión y una causalidad metafísicas, por fuera del campo de la historia. No en balde la ciencia que consideramos se llama filosofía de la historia, porque es la historia humana, lo cual quiere decir que es una ciencia filosófica y debe ser tratada según su naturaleza, no a la manera histórica. La oposición que algunas escuelas de pensadores han hecho resaltar entre filosofía de la historia y la historia de la filosofía marca bien el carácter distintivo de cada una de estas ciencias, no obstante ser iguales los términos que en ellas juegan. La diferente posición relativa de ambos en cada caso señala perfectamente su oposición. Y por último, vamos a destacar la importancia de filosofar sobre la historia. En el estado actual de conocimientos referentes a todas estas cuestiones y de la opinión de los hombres de ciencia respecto de las mismas, carecen de firmeza bastante los argumentos empleados para negar el carácter de ciencia a la historia, ya porque el concepto general de ciencia permite hoy plantear el problema en sentido distinto del aristotélico, ya porque no es tan seguro como ordinariamente se cree que la historia sea pura observación de hechos individuales, que se traduce en una narración sin generalización alguna, en la cual cada hecho conserva su característica diferencial y única, y sólo a título de esta es mencionado. Lo que importa es que nuestro saber de los hombres y de las sociedades de los tiempos pasados llegue a ser, mediante el riguroso empleo de los métodos críticos de investigación, tan seguro como el saber de los hechos naturales, aunque ni unos ni otros entreguen al observador ni al experimentador el total de su rico, misterioso contenido. La objeción, entonces, que de ser cierta haría imposible siempre por falta de base, filosofar sobre la historia humana, no tiene fuerza científica para oponer una barrera infranqueable a la aspiración filosófica, pero sirve de un modo eficacísimo para templar impaciencia y evitar precipitaciones en la resolución del problema capital, mostrando el enlace de este con muchas cuestiones importantes que aún se discuten, revelando su complejidad y haciendo que, incluso sobre la base fortísima de una convicción personal arraigada en el sentido de la resolución favorable, mantengamos aquella juiciosa reserva propia del espíritu verdaderamente científico, que previene contra la posibilidad de los errores propios y nos hace respetuosos frente a las opiniones ajenas. Bien, para poder ir concluyendo, podemos decir que en el problema de la filosofía y de la historia preceden, respecto de la independencia entre la esfera científica de la historia y de la filosofía, de esta negación alguna del nexo íntimo que las liga, y en virtud del cual no sólo el filósofo necesita dominar el material histórico, sino que también el historiador hallará en la filosofía, aunque él no la construya, una fuerza de orientación
para el manejo de aquel material. Entonces, de esta manera, concluimos esta pequeña introducción en lo que es el problema de la filosofía de la historia. Nos reencontramos entonces en la próxima clase para dar continuidad a nuestra unidad del contenido programático.